Hola, hola. Pero deme un segundo que tengo que organizar todo aquí. ¿Cómo han estado? Traigo muchos materiales, así que espérense. Parezco mago, espérense. No va a ser magia, aunque la gente piense magia y ciencia. Bueno, comencemos. Ahí voy. Esperemos todo salga. Bueno. Yo no recuerdo los primeros años de mi vida. Absolutamente nada. Mi mamá dice que yo era extremadamente feliz. O como a ella le gusta llamarlo, un happy boy. Lo que yo sí recuerdo es que todo me parecía tan raro. De alguna manera yo existía y estaba sobre esta realidad, pensaba y era alguien. Y sin que yo hiciera algún esfuerzo o conexión, todo se integraba y daba a luz una realidad en la que yo era. Y me daba una enorme curiosidad. Nació una urgencia dentro de mí por saber qué estaba pasando. Así que yo hacía preguntas. Preguntas grandes, preguntas chicas. Preguntas que iban desde ¿por qué es que cuando yo me duermo, de alguna manera cierro los ojos y películas que yo escribo corren por mi mente? Y algunas veces estas me causan placer, emoción, y otras veces agonía, miseria, y me levantan. O cómo algunas veces uno puede plantar una semilla bajo 2-3 centímetros de tierra y con suficiente sol y luz, de alguna manera crece esta estructura filamentosa y si le das suficiente agua y sol, produce frutas, verduras. Tú las consumes, te da energía y vives. Y cómo después de una tormenta, el cielo se disipa, se aclara, las nubes se pierden y junto al sol se alza una estructura arqueada, llena de color. Y yo buscaba respuestas a estas preguntas. Desafortunadamente, en mis tiempos, cuando era joven, y sí lo puedo decir así, porque el internet no era lo mismo que es hoy. No podía nada más meterme a Google y preguntar ¿qué es un arcoíris? ¿Por qué soñamos? ¿Cómo crecen las plantas? Así es que yo me tenía que meter a un lugar que mucha gente teme meterse, los libros. Estas cosas, cadáveres de árboles, todas estas laminitas en las cuales escribimos sobre ellas en símbolos rojos, negros y blancos. Y de alguna manera, al leerlos nos conectamos con las voces del pasado. Y si ahí no encontraba los conocimientos y las respuestas que yo necesitaba, siempre tenía a mis padres. Para todas las preguntas pertinentes a la biología y a la química, ahí tenía a mi madre, la médica. Y para todas las preguntas relacionadas a la física y las matemáticas, ahí tenía a mi padre, el ingeniero. Una experiencia que me marcó es una vez que yo estaba en la alberca. Curiosamente, mi padre estaba alrededor de mí haciendo aquaerobics. Sí, aquaerobics. Y yo quería hundir este objeto. Era una llanta llena de aire. Y simplemente no podía, pues yo todavía estaba muy chiquito. Y él vino y me ayudó. Y cuando él la dejó ir, yo salí disparado hacia arriba junto con el objeto y no entendía qué estaba pasando. Así es que él me lo explicó. Resulta que si tú quieres hundir un objeto, tu fuerza tiene que ser mayor a la del peso de la cantidad de agua que tú vas a mover o desplazar. Y en ese momento él también metió conceptos como la densidad, el volumen, la fuerza gravitacional y la fuerza de flotación. Cosas que yo no entendí, pero el concepto me quedó claro y lo integré a mi red de conceptos. Creciendo, iba sabiendo más y más del mundo y creé esta estructura por la cual yo podía entender más o menos qué estaba pasando. Y un universo que de niño me había parecido tan desconectado, tan ilógico y tan irreal, comenzó a conectarse, a venir al caso. Y lo más bello de todo era que era mi realidad y yo existía en ella. Un sentimiento que Albert Einstein muy asertivamente describió.
Él decía que lo más bello que uno puede experimentar es sentir el misterio. Esta es la cuna de toda verdadera arte y ciencia. Y aquel que no ha conocido esta emoción o no posee el don de maravillarse, ha prácticamente muerto. Sus ojos han cerrado. Y no sé qué me pasó, pero de alguna manera yo lentamente cerré mis ojos. Me encanta echarle la culpa al sistema académico, a la gente que de alguna manera me mató al nerd, el niño raro, el curioso que yo tenía dentro. Pero probablemente nada más me acostumbré a que las cosas eran así y dejé de asombrarme. Pero yo era adicto a esta emoción, a sentir, a aprender, pero más que nada a maravillarme. Así que me refugié en otro lugar. Los libros de fantasía, las caricaturas, las películas y los videojuegos se volvieron las nuevas casas de mi mente. Yo recuerdo que me encantaba cómo Goku disparaba su Kame Kame Ka. O cómo Mario se comía su hongo e instantáneamente crecía el doble del tamaño. Y cómo Harry Potter y sus amigos, con un simple Wingardium Leviosa, podían elevar objetos y hacerlos levitar. Perdón, para los fans, Leviosa. Pero llegó a un punto al cual estaba suficientemente grande y había aprendido suficientes conceptos en la escuela que empezaba a cuestionar los mecanismos de estos otros universos. Las cosas no simplemente son, sino que existe algo que llamamos causalidad. Para que exista un efecto, tiene que haber una causa previa. Y lo que tanto me impresionaba y mi fantasía de estos otros universos dejó de maravillarme. Y me di cuenta, aparte de esta cuestión lógica, que yo solamente estaba caminando en una calle que corría en una dirección. Por más que Mario, Goku y Harry Potter me impresionaran y me encantara vivir con ellos nunca iban a saber quién soy yo. Y mis acciones nunca iban a poder tener un efecto en ellos. Y aquí es cuando la realidad me dio una enorme cachetada. Yo no existo en esas otras historias, pero soy parte de otra. Una que me gusta llamar la más bella de todas. A través de mis acciones, la manera en la que yo soy, ayudo a escribir. Soy un pequeño personaje de este universo, pero soy una parte. Y de alguna manera, en esta plataforma de espacio, masa, energía y tiempo, nosotros somos. Y somos algo impresionante. Déjenme les explico por qué. Nosotros hace 2000 años, o unos cuantos otros miles, teníamos estos objetos, piedras, y eran probablemente la punta de toda nuestra tecnología. No las usábamos para nada más y nada menos que golpetear y cortar. Y esto era todo. ¿Y cómo pensar que unos cuantos de miles de años después tenemos esto, un celular, un smartphone? Un aparato conformado de miles y miles de diferentes partes que comunican a una sociedad planetaria de billones de seres humanos a través de la velocidad de la luz. ¿Y cómo nos garantiza acceso al mayor logro de todos? La acumulación o el cuerpo de conocimientos que tenemos a nuestra disposición. Y me emociona de lo que somos capaces. Y el ritmo de avance es cada vez mayor y más rápido. Pero a veces es tan rápido que batallamos en integrarlos a nuestra sociedad. Los domingos voy a casa de mi abuela. Ella se llama Mane. Y ahí tengo la oportunidad de convivir con gente que tiene desde unos meses de edad hasta bastante grande. Bastante grande. Mejor no hay que decir cuántos. Y veo cómo cada quien interactúa con su realidad tan diferente. Y veo cómo los niños, nosotros, los jóvenes, estamos siempre absorbidos por nuestras pequeñas pantallas buscando información, comunicándonos. Y veo cómo mi abuela no comprende esto, ni siquiera sabe que existe el internet. Y se me hace que ella nos ve como criaturas extrañas y para ella dejamos de ser humanos. Pero mi abuela y entre mí solamente existe una brecha de décadas. Y me pregunto cómo nos vería un ser humano hace 100, 500, 1000 o hasta 10,000 años. Y a mí me parece que él nos vería como magos y hasta probablemente dioses. Y este pensamiento me regresa a una de las líneas más famosas de toda la ciencia ficción, escrita por uno de sus grandes.
Arthur C. Clarke decía que la magia es ciencia, que todavía no podemos comprender. Y yo creo que en verdad uno no es más que otra forma de otro. Pues vean de lo que somos capaces. Pensar que tenemos vacunas que antes erradicaban poblaciones enteras, o cómo en este momento estamos cosechando energía del sol, el agua y el viento. O cómo partículas corren a millones de kilómetros en el gran colisionador de partículas en CERN. Y cuando colisionan, nos revelan lentamente los procesos más fundamentales de todo el funcionamiento. Pero más allá de lo que tenemos ahorita, pienso en el futuro y esta emoción se intensifica. Tecnologías como la computación cuántica que algún día nos dejarán modelar la totalidad de nuestro universo en una sola computadora. O el poder dominar lo que es el proceso de la fusión, en el cual materia lentamente se convierte en energía y libera grandes cantidades. O cómo gracias a la ingeniería genética algún día podremos escoger los genes que son más compatibles con la vida y hasta crear los propios que sean mejores para nuestra civilización. Pero entre toda esta emoción, regreso a la realidad, veo alrededor este mundo, cómo interactuamos, las redes sociales, cómo nos tratamos los unos a los otros. Y a veces cuestiono si este futuro va a existir. En la ciencia y en la tecnología hemos avanzado tanto, pero en otras facetas de nuestra humanidad nos hemos quedado atrás. Cómo las mismas fallas que plagaban las antiguas civilizaciones siguen siendo parte de este mundo moderno, todas fundamentadas en cualidades primitivas. Y cómo en toda nuestra insolencia y nuestra ignorancia seguimos teniendo esta idea de que el universo fue creado para nosotros y que este planeta es solamente para servir nuestras necesidades y que los recursos solamente para satisfacer nuestros deseos. Nosotros somos solamente un pequeño pedazo de este rompecabezas, una ramita en el árbol de la vida. Y si seguimos valorando más lo material que la naturaleza, no habrá ninguno de los dos. Si algo me ha enseñado la ciencia, es que el universo es grande, oscuro, frío y que parece no tener un propósito evidente. Pero en todo esta vasta, casi infinita espacio, nosotros somos algo, una luz. Y que en esta gran piedra que navega la infinidad del espacio, hemos creado un significado y hemos dado luz a algo que yo creo vale la pena defender. Me pasa cuando tengo al hijo de mi hermana en mis manos. Él se llama Adrián. Bueno, que regreso a pensar cómo la vida es tan simple. Lo veo a él y él no tiene ninguna preocupación. Simplemente come, defeca, orina. No entienden cuánto vomita demasiado. Pero de vez en cuando sonríe. Y yo me acuerdo que en algún punto de mi vida yo fui como Adrián. Este es Adrián. Y este soy yo. Y como en 21 años he cambiado tanto y he experimentado tanto. El hecho de que en la compañía de otros pueda burlarme de mi existencia a través del humor. Puedo decorarla con la fantasía y todo lo que es la imaginación. Sentir el calor de mi familia, la amistad de mis amigos y posiblemente algún día el amor de alguna mujer que me cautive. El poder acostarme bajo las estrellas y cuando no hay luna, perderme en la infinidad que hay entre ellas y en la profundidad de mi mente dejar que todo divague. Y al llegar a una conclusión interesante, poder sintetizarlo y expresarlo en alguna manera que me parezca ideal. Poesía, baile, literatura, teatro, filosofía y hasta ciencia. Voy a seguir creciendo. Eso yo lo sé. Y aunque solamente tenga 21 años, puedo reconocer que esta ha sido una gran odisea.
Mis 21 vueltas al sol me han concedido el alto y casi místico privilegio que es el estar hecho de los mismos componentes básicos que este universo y reconocer que existo. El poder mirar directamente a los ojos del cosmos y a través de cada uno de mis poros absorber su grandeza, lo que es la creación. Y por medio de mis acciones, ser capaz de otorgarle un sentido noble y digno al ser. Yo voy a seguir creciendo, pienso en el futuro. ¿Y cómo voy a seguir aprendiendo? Tocando el piano, cada vez escalando montañas más altas. Y será una energía más fuerte, más positiva, un pilar del cual otros puedan apoyarse y alimentarse. Y mi existencia es efímera, yo lo sé. Probablemente 70, 90 años, si bien me va. Pero no me preocupa, la muerte me motiva. Pues lo único que yo quiero es saber esos momentos antes de morir, tener una tranquilidad interna. El saber que de alguna manera yo me despedí de este mundo sabiendo que había menos sufrimiento del cual había cuando yo llegué. Y creo que juntos, todos unidos, con la mirada fija en los mismos objetivos, la ciencia, la tecnología, la lógica y razón, partiendo el camino hacia el futuro, somos capaces de todo. Y cualquier obstáculo que se nos enfrente, lo superaremos. Yo quiero que este privilegio que ustedes y yo tuvimos, también lo tenga Adrián. Y también lo tengan las siguientes generaciones. Al igual que yo traté de hundir esa llanta, quiero que Adrián la intente hundir. Y que se dé cuenta y que tenga la posibilidad de explorar la existencia. Muchas gracias.